presidente de la Corte Suprema de Justicia, de la Nación y de la Cámara de Senadores, Óscar Rubén Salomón. Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Pedro Aliana. Señor vicepresidente de la República, Su Excelencia Hugo Velázquez. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor César Dícer. Señoras y señores congresistas, como en los últimos 2 años y de acuerdo con lo que establece la Constitución, vengo a dar cuenta al Honorable Congreso Nacional y al pueblo paraguayo de las acciones realizadas por el Poder Ejecutivo, así como de la situación general de la República y de los planes para el futuro. Quiero agradecer al presidente del Congreso, a la mesa directiva saliente, por el trabajo que han realizado en este año. Extiendo mi saludo a las nuevas autoridades, deseándoles el mayor de los éxitos en este nuevo periodo que inicia en la fecha. Estoy seguro de que este será un nuevo año de trabajo en conjunto por el futuro y la recuperación de nuestro país. Se cumple la mitad de mi periodo presidencial en uno de los momentos más dramáticos que le toca atravesar al Paraguay, en medio de una crisis económica, social y sanitaria mundial sin precedentes. Esta realidad sigue golpeando a todos los hogares de nuestra patria. Desde marzo del año pasado, muchos hemos llorado la pérdida de algún familiar, algún amigo, algún vecino o compañero de trabajo. Además, como otro de los efectos más trágicos de la pandemia, muchas familias perdieron su fuente de trabajo, tuvieron que endeudarse y en estas condiciones de angustia afrontar la enfermedad y el sufrimiento. Acompaño el dolor por la pérdida de cada uno de nuestros compatriotas, así como rindo un homenaje a todo nuestro personal de blanco que día a día lucha por salvar vidas. Hoy vengo no solo a rendir cuentas de lo que hemos hecho en este tiempo excepcionalmente trágico, vengo también a anunciar lo que haremos en el futuro inmediato. Un futuro que con la bendición de Dios será el tiempo de la reconstrucción, el tiempo del reencuentro y de la recuperación de la esperanza en las potencialidades de nuestro pueblo. Hace 1 año, en esta misma fecha, la pandemia era sinónimo de una total incertidumbre. Se conocía su fecha de inicio, pero nadie podía asegurar su fecha de finalización. Hoy, el panorama es distinto. Los avances de la ciencia y la tecnología muestran un contexto en el que el final pareciera estar más cerca. Nuestro país no estará ajeno a esta situación. Cuando pase esta pandemia, encontrará de pie al Paraguay, con una economía que mostró una gran resiliencia ante los embates del colapso económico que vivió el mundo. Aprovecho también para destacar el enorme esfuerzo que en este tiempo han hecho nuestros comerciantes, emprendedores y trabajadores para sostener el empleo, el consumo y la producción. Encontrará también un Estado que de manera inédita destinó fondos a la ampliación de su sistema sanitario, dio un salto en la modernización de sus políticas de protección social y no paró de invertir en áreas estratégicas para la infraestructura y la economía. Decir todo esto no significa querer pintar un país de maravillas, ni negar los déficits en los que esta gestión pudo incurrir. Somos conscientes de la necesidad
de la necesidad de dar más respuestas. Los paraguayos tienen razón cuando nos exigen y demandan más resultados. Esta actitud es el fundamento indiscutible de una república. Es la prueba de que vivimos en un país libre. Nuestra joven democracia debe seguir siendo el gran consenso que nos une más allá de nuestras diferencias. Como compete a la responsabilidad del cargo que me toca desempeñar, hasta el último día de mi mandato pondré todo mi empeño en rectificar, corregir y saldar las deudas que todavía tenemos y que nuestro pueblo reclama legítimamente. Honorable Congreso, queridos compatriotas, seguimos atravesando un momento sumamente delicado en lo que respecta a la situación sanitaria. Esta situación exige que todos los sectores sociales, políticos y económicos nos unamos para seguir luchando, cada uno haciendo su parte, incluyendo en primer lugar a nosotros, las autoridades, a quienes en este momento nos toca estar al frente de estos desafíos. Estamos superando el retraso que tuvimos con las vacunas. Nuestro gobierno está inmunizando a su población y revirtiendo las dificultades con las que el Plan Nacional de Vacunación inició. Este sábado 3 y domingo 4 de julio avanzamos a la fase 2 con las personas de 18 a 49 años con enfermedades de base en todos los vacunatorios del país. Y posteriormente nuestro plan continuará con los docentes, las fuerzas públicas y otros sectores de la sociedad. Estamos trabajando para que cada paraguayo concurra a los centros de inmunización, porque es uno de los caminos más importantes para poder dar vuelta a la página y reconstruir una nueva normalidad. Tengo fe en Dios y en el pueblo paraguayo, y sé que pronto la pandemia será parte del pasado. Un nuevo tiempo viene, donde vamos a consolidar lo que hasta hoy hemos hecho, profundizar lo que está en curso y sentar las bases para saldar las deudas históricas. Un año atrás, luego de ser uno de los primeros países en aplicar medidas estrictas, informaba a este Congreso de la implementación de un plan denominado Cuarentena Inteligente, con la incorporación progresiva de los sectores económicos y sociales a sus actividades regulares. Porque el desafío fue y sigue siendo priorizar la vida, la salud de los paraguayos, sin destruir la economía, salvando la mayor cantidad de puestos de trabajo posible. La pandemia nos llevó a un escenario en el que tuvimos que tomar decisiones verdaderamente difíciles, en donde se enfrentaban intereses que parecían irreconciliables y se ponía en juego los valores más preciados de una sociedad. El poder político tiene como uno de sus objetivos fundamentales resolver conflictos sociales para evitar con su intervención que se produzcan aún daños mayores. Tuvimos que lidiar con posiciones encontradas, con motivos legítimos de una de las partes, mientras que las sociedades científicas nos exigían el cierre total. El sector de servicios sostenía que esas mismas medidas implicaban la pérdida de trabajo de miles de paraguayos, amenazando el ingreso diario de estas empresas. Mientras que muchos compatriotas reclamaban el cierre de fronteras y de los aeropuertos, los comerciantes de la zona pedían que no se les deje sin una oportunidad de seguir progresando y trabajando. Y muchos otros ejemplos podemos dar. Ese fue el escenario complejo en el que tomamos decisiones y llevamos adelante nuestros planes buscando siempre el bienestar más amplio de nuestros compatriotas, con apertura, diálogo y espíritu de entendimiento. Antes de la llegada de la pandemia, estábamos trabajando para
cerrar brechas históricas en materia de cobertura y calidad de atención de la salud de nuestros compatriotas. La pandemia nos puso ante el desafío de reorientar todas nuestras capacidades para fortalecer y ampliar nuestro sistema de salud con el fin de enfrentar al virus, al enemigo común. Uno de los mayores legados de nuestro gobierno, con el apoyo del Congreso, será el fortalecimiento de nuestro sistema de salud. Cuando asumimos contábamos con solo 274 camas de terapia intensiva en todo el territorio nacional. Hoy la realidad es distinta. Hemos alcanzado un número de 764 camas, lo que representa un incremento del 175%. Muchas de ellas en lugares donde el Estado nunca había llegado antes. Hoy, nuestra población más vulnerable tiene un mayor acceso a los cuidados intensivos. Adoptamos un nuevo modelo de atención hospitalaria mediante la construcción de pabellones de contingencia. Hasta la fecha hemos construido 17 pabellones en diferentes departamentos del país, sumando unas 581 camas al Sistema Nacional de Salud. Actualmente está en construcción 2 nuevos pabellones, uno en Encarnación con 64 camas y otro en Mariscal Estigarribia con 12 camas. Es decir, en total tendremos 19 nuevos pabellones de salud construidos desde el inicio de la pandemia en el país. El crecimiento de las camas, pabellones y unidades de salud familiar están directamente relacionados con la cantidad de personal de blanco para brindar el servicio de salud a la comunidad. En este periodo también fue necesario incorporar, capacitar a nuevos funcionarios en el área de atención de salud. En lo que va de la pandemia, sumamos más de 12.000 nuevos vínculos para servidores públicos en el área de salud. Y junto con Becal capacitamos a más de 1.300 profesionales. Muchas otras acciones han sido tomadas en este tiempo. La disponibilidad de instalaciones militares como albergues, la internación de baja complejidad y la apertura de centros vacunatorios en todo el país son un claro ejemplo de las medidas adoptadas. Entre muchas otras, estos vacunatorios constituyen verdaderos centros de esperanza para nuestra población. Además, el trabajo coordinado con sanatorios privados nos permitió optimizar el uso de camas y de recursos. Uno de los efectos colaterales de esta pandemia fue la gran demanda de oxígeno a nivel mundial. En nuestro país hemos tenido días difíciles con el abastecimiento. Por eso tomamos la decisión de trabajar con ACEPAR, que hoy en día produce más de 6.000 litros de oxígeno diarios. Además, también las binacionales, tanto Itaipú como Yacyretá, están construyendo 6 plantas de oxígenos nuevas en nuestro país y han aportado alrededor de 92 millones de dólares para la compra de medicamentos, insumos hospitalarios, equipos biomédicos, mejoramiento de la infraestructura sanitaria y adquisición de ambulancias. Hay una realidad indiscutible. La pandemia puso a prueba el abastecimiento global de insumos y medicamentos, afectando fuertemente el comercio internacional y las prácticas habituales para acceder a estos insumos. Como consecuencia del avance de la enfermedad, comenzamos a necesitar de forma masiva medicamentos e insumos para combatirla, que no estaban disponibles en la región, y por lo que su compra se tornó muy compleja. Se hizo un gran esfuerzo. ¿Llegamos a todos? No. ¿Llegamos a muchos? Sí. La demanda se incrementó 6 veces más de lo habitual y para intentar solucionar esta situación fortalecimos el mecanismo de aceleración del proceso de compras internacionales a través de agencias y también
utilizamos la herramienta diplomática de la cooperación. Además de las medidas vigentes desde el inicio de la pandemia, para la simplificación de los procesos y trámites, creamos como una herramienta complementaria Putibó Medicamentos. Con estas acciones estamos mejorando el acceso a los medicamentos críticos cuando el paciente más lo necesita. Hoy, 8 de cada 10 pacientes internados son beneficiarios de este programa en los hospitales adheridos. La vacunación masiva de la población es uno de los caminos para superar esta pandemia. Y estamos avanzando en esa dirección. Nuestra realidad, ¿cuál ha sido nuestra realidad? El esfuerzo por la obtención de vacunas contra el COVID-19 ha sido incesante y absolutamente prioritario, aunque no dentro de los plazos que esperábamos. En septiembre del año 2020 se firmó con el mecanismo COVAX el acuerdo de participación. COVAX es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud junto a otros organismos que fomenta la distribución equitativa de las vacunas en el mundo. En ese entonces no existían vacunas autorizadas para el uso de emergencia. Paraguay fue uno de los primeros países que cumplió con los requisitos para ser partícipes del mecanismo. Pagamos una suma de $6.3 millones en concepto de anticipo de garantía, con la promesa de recibir una cobertura del 30% de nuestra población. El acceso equitativo en tiempo y forma era la propuesta para todos los países del mundo. Sin embargo, la realidad fue otra y COVAX no distribuyó la cantidad de vacunas comprometidas con el Paraguay hasta la fecha. Las proyecciones de entrega de COVAX a nivel global eran de 2.000 millones de vacunas para el 2021. Sin embargo, solo han sido entregadas 89 millones de vacunas. Para Latinoamérica y el Caribe se esperaban una entrega de 180 millones de dosis, pero solo se entregaron 22.5 millones. La oferta fue muy inferior a lo comprometido. El mecanismo COVAX no fue nuestra única apuesta para la obtención de vacunas, sino también lo hicimos a través de negociaciones directas con laboratorios de diferentes países. El Ministerio de Salud ya estaba en conversaciones en el año 2020 con otros fabricantes de vacunas tales como Pfizer, AstraZeneca y Sputnik. Sin embargo, en aquel momento, Paraguay tenía restricciones legales que limitaban la concreción de acuerdos de este tipo, que posteriormente fueron enmendadas con el apoyo del Congreso de la Nación. En los últimos 6 meses, el Gobierno Nacional ha concretado 5 acuerdos adicionales al mecanismo COVAX. En total se han realizado acuerdos por 10.279.000 dosis. Las plataformas con las que hemos cerrado acuerdos son 4.279.800 dosis del fondo de COVAX, 2 millones de dosis de Covaxin, 1 millón de dosis de Sputnik, 1 millón de dosis de Hayat-Vax, 1 millón de dosis de Vaccinity y 1 millón de dosis de Pfizer. Hemos recibido un total de 1.343.350 dosis, de las cuales 858.750 corresponden a los contratos mencionados y un total de 484.600 devienen de cooperaciones internacionales. Quiero aprovechar y agradecer la solidaridad del presidente de Chile, del emir de Qatar, el primer ministro de la India, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el presidente de México, el presidente de Uruguay y el presidente de los Estados Unidos, que recientemente anunció la llegada de 1 millón de vacunas para Paraguay. Cada dosis donada refleja la inserción de Paraguay en el mundo, mediante el trabajo gubernamental en el afianzamiento de los lazos
de amistad y cooperación con las demás naciones. Detrás de cada dosis donada hay una gestión que se sustenta en vínculos de confianza, amistad y principios entre nuestros países. Las cooperaciones son el resultado de un arduo trabajo coordinado. Estamos avanzando en el proceso de vacunación de nuestra población. Hemos logrado inmunizar a más del 90% de nuestros trabajadores de blanco registrados, así como al 70% de nuestros adultos mayores registrados, alcanzando un total de 703.409 personas en todo el país. Al inicio del proceso de vacunación, inmunizábamos a 1.000 personas por día. Hoy la vacunación alcanza un promedio de 14.000 personas diariamente, llegando inclusive a un máximo de 25.000 por día. En cuanto a los centros vacunatorios, tenemos un total de 209 en todo el país. Esto incluye la instalación de 14 centros vacunatorios masivos con el apoyo del sector privado y los gobiernos locales. Aunque tenemos todo el invierno por delante, la segunda ola de la pandemia parece estar perdiendo fuerza. Según los reportes de vigilancia epidemiológica de salud, se ven señales importantes que indican una disminución de casos y menos internaciones. Esto no quiere decir que la pandemia ha sido superada, sino solo que esta segunda ola, la que más golpeó a todas las naciones del mundo y sobre todo a la región, está desacelerándose. Si existiese una tercera ola o ante nuevas variantes más contagiosas, la enfrentaremos con un sistema de salud más robusto, con más experiencia y con una campaña de inmunización mucho más avanzada. Paraguay se levanta y se levanta unido. Esperemos estar saliendo de una de las más grandes catástrofes no bélicas de la humanidad. Al finalizar la pandemia, podremos hacer una evaluación global de los hechos. Ahora estamos en plena batalla y debemos seguir unidos. En materia económica y de protección social, en el año 2020, que inició con excelentes perspectivas económicas para nuestro país. Enero y febrero veníamos creciendo a una tasa del promedio de 6% gracias a la recuperación del sector agropecuario y al paquete de medidas de reactivación económica y protección social que implementamos en el año 2019. En marzo del 2020 la pandemia tomó el escenario mundial y Paraguay declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional. Los organismos internacionales estimaban una caída del 4% de la economía de nuestro país. Estimaciones que generaban preocupación por las medidas sanitarias que estábamos tomando. Estas medidas fueron cruciales para proteger la salud de nuestra población. Las proyecciones sobre el nivel de posibles contagios y fallecimientos que reportaba el Ministerio de Salud para esa fecha eran alarmantes. Por esa razón tomamos con tanta celeridad medidas estrictas de cuarentena. Mantenernos en casa trajo consecuencias para todos: familia, trabajos, empresas de diversos sectores del país. Con el objetivo de mitigar estos daños y proteger a la ciudadanía, inmediatamente creamos e implementamos el plan de emergencia, que contemplaba medidas extraordinarias para un momento extraordinario de carácter presupuestario para dar contención social, económica y financiera. En medio de una cuarentena total con una economía muy afectada, debimos buscar la forma inmediata de apoyar a nuestra población, sin intermediarios de ningún tipo, brindándole una ayuda económica directa y llevando alivio a muchos hogares. Así surgió Putibó. Nos pusimos como meta llegar a más de 1 millón de personas, pero esto superaba totalmente nuestras capacidades reales de hacer acreditaciones masivas en tan poco tiempo.
Sin embargo, con las alianzas que forjamos con el sector privado, estos objetivos se cumplieron en tiempo y en forma. Con Putibó apoyamos al trabajador informal. 7 de cada 10 fueron beneficiados con subsidios económicos del programa en sus diferentes versiones y permitió que más de 1,5 millones de paraguayos recibieran apoyo económico en los meses más difíciles de la pandemia. Así también hemos concentrado el apoyo de Putibó a los trabajadores de frontera con la República Argentina, llegando a más de 24.000 trabajadores formales e informales. Igualmente, fortalecimos nuestros programas vigentes. En lo que va de nuestra gestión, con Tecoponá llegamos a más de 165.000 familias, hecho que representó un aumento de 63.000 familias. El programa de pensión alimentaria para adultos mayores está llegando a más de 234.000 personas en situación de vulnerabilidad, con la incorporación de 84.000 adultos mayores. Asistimos a los trabajadores formales a través del IPS, aquellos que fueron suspendidos temporalmente de sus lugares de trabajo o aislados por COVID. Alcanzamos con este mecanismo a 179.900 trabajadores en el país. Muchos de ellos recibieron pagos mensuales por más de 13 meses. El programa continúa en la actualidad. Estamos convencidos de que las micro, pequeñas y medianas empresas son los motores principales de nuestra economía. 2 de cada 3 paraguayos trabajan en MIPYMES y estas representan más del 90% del tejido empresarial. Las MIPYMES recibieron créditos en esta pandemia a través de la banca pública. Más de 90.000 beneficiarios recibieron unos 505 millones de dólares que fueron distribuidos para mantener sus empresas. El Fondo de Garantías del Paraguay, a través del cual el gobierno asume gran parte del riesgo de dar créditos, entregó más de 460 millones de dólares en garantías. A través de un fideicomiso especial otorgó más de 69 millones de dólares. Paraguay fue uno de los pocos países en la región que exoneró el pago de la energía eléctrica a los consumidores más necesitados durante 6 meses, beneficiando al 80% de los clientes de la ANDE, lo que representa 1.200.000 usuarios en todo el país. Igual con los servicios de agua potable, dado que ESAP benefició durante 6 meses a más de 102.000 familias. Implementamos facilidades para el pago de impuestos, medidas de reducción o fraccionamiento en otros casos, ayudando a miles de contribuyentes. A los sectores más afectados de la pandemia, como restaurantes, hoteles y comercios, le hicimos una reducción del 50% en el IVA. Y nuestro gabinete está brindando un acompañamiento permanente en esta tarea de impulsar la reactivación económica. Impulsamos una política monetaria expansiva, reduciendo la tasa del 4% al 0,75%, la reducción más relevante en los últimos 10 años y la más significativa de la región. Se establecieron flexibilizaciones financieras para reprogramaciones y concesiones de nuevos créditos por un valor de 2.848 millones de dólares. Se otorgaron más de 1 millón de créditos para todos los sectores económicos. Se redujo a 0% el arancel de importación aplicado a insumos médicos sensibles y otros bienes estratégicos. Uno de los efectos devastadores de la pandemia es la crisis económica mundial, que se expresa en fuertes aumentos de la pobreza y el desempleo. Esta realidad es global y la estamos enfrentando también a nivel local. En el año 2020, luego de la implementación del plan de emergencia, iniciamos el plan de recuperación económica a Paraguay. Este plan se basó en 3 ejes principales: contención social,
inversión en obras y viviendas sociales para la generación de empleo y financiamiento para el sector productivo. Gracias a este plan, a las medidas implementadas y al buen desempeño del sector agropecuario, las estadísticas nos muestran claramente que nuestro país fue el que menos cayó económicamente en la región en el año 2020, con una caída de apenas 0,6%, mientras que el resto cayó un 7%. En lo que respecta al 2021, se prevé una recuperación con un crecimiento del 3,5%. A pesar del efecto negativo de la pandemia en los índices de pobreza y desempleo, tanto en Paraguay como en el resto de los países, estamos entre los menos afectados en la región. Pytibó, junto con los otros programas de transferencia mencionados, evitó que alrededor de 233.000 personas cayeran en la pobreza. En el 2020, nuestra matriz productiva alcanzó un récord, recuperándose del choque climático que lo golpeó en el 2019. En el 2021 estamos observando un crecimiento significativo de las exportaciones del sector agropecuario. Seguimos promoviendo la agricultura familiar campesina. Más de 88.000 familias recibieron asistencia técnica especializada en la aplicación de tecnologías innovadoras, implementación de buenas prácticas de producción, manejo sustentable de recursos naturales, mejoramiento genético y de productividad, entre otros. Hemos llegado a los 17 departamentos, impulsando la inserción competitiva de los pequeños productores, lo que permite fomentar la diversificación y producción de rubros de renta y consumo. Más de 11.000 productores asociados que se dedican a rubros como maíz, sésamo, soja, abonos verdes, realizan prácticas agrícolas sostenibles para generar alimentos y mejorar los ingresos a través de la integración a cadenas de valor en una superficie aproximada de 17.306 hectáreas. En materia de obras públicas, siguiendo con las inversiones estratégicas de obras con alto impacto, Paraguay tuvo un récord histórico en inversión pública en el 2020, consistente en un 3,6% del Producto Interno Bruto. Para recuperar la economía nos enfocamos en construir viviendas sociales y obras que inciden en la generación y el mantenimiento de empleo. No se trata solamente de la construcción de rutas, que con mucha satisfacción podemos decir que en lo que va de nuestro gobierno ya hemos construido más de 2.348 kilómetros de rutas pavimentadas a nivel nacional. Se trata sobre todo de los más de 37.000 nuevos puestos de trabajo que se han generado con estas construcciones. Son nuevas vías de comunicación que conectan, integran y cambian la vida de miles de paraguayos en todo el país. Con estas vías acercamos a nuestro pueblo a los servicios de salud, a las escuelas. Es una estrategia clara de desarrollo económico y social. Y en lo que va de nuestro gobierno hemos cumplido el sueño de una vivienda propia a miles de familias paraguayas en los 17 departamentos del país. Generamos puestos de trabajo, mejoramos la calidad de vida en las comunidades. Hemos construido pabellones de contingencia y estamos construyendo nuevos establecimientos penitenciarios, hospitales como el de Coronel Oviedo, el Hospital del Sur, la Ruta Bioceánica, el puente de integración, el corredor de exportación de la región oriental, la duplicación de la ruta Traschaco, el puente Héroes del Chaco, la duplicación de la ruta 2. También en este periodo se desarrollaron obras hidráulicas como el mejoramiento de la navegabilidad del río Paraná, la ampliación y profundización del canal del Pilcomayo y el programa de saneamiento y agua potable para el Chaco. Con la puesta de servicio de la ruta bioceánica y el mejoramiento de nuestra hidrovía, el Paraguay se convertirá en el corredor logístico y económico más importante de la región. Esto nos permitirá unir a dos océanos y llegar a los mercados más demandados del mundo, más demandantes del mundo.
Este megaproyecto que involucra a varias naciones tiene como principal objetivo generar oportunidades para elevar la calidad de vida de nuestros ciudadanos a través de la creación de nuevos polos de desarrollo económico. Se trata además de un sueño anhelado, que nuestros países se encuentren más conectados y nuestros pueblos más integrados. Todas las obras que están en proceso de construcción cuentan con garantía de financiamiento hasta el final de su ejecución. Todas estas obras que han sido una fuente de generación de empleo para muchos hogares paraguayos van a continuar. Uno de los desafíos importantes que ha dejado también la pandemia a todos los gobiernos y a la sociedad en su conjunto es la educación en un contexto de restricciones sanitarias. Nos tuvimos que adaptar al aprendizaje a distancia, una experiencia inédita a nivel mundial. En esta nueva realidad adoptamos las medidas necesarias para asegurar la mayor normalidad posible en el calendario escolar y que las actividades curriculares llegaran a todos los estudiantes del país. Hemos enfrentado este escenario profundizando la respuesta a las necesidades de adaptación de los materiales educativos y capacitando a los docentes y sobre todo impulsando la actualización tecnológica en entornos virtuales de aprendizaje. Entregamos más de 600.000 textos para potenciar las clases a distancia y equipamiento tecnológico para las instituciones. Adicionalmente, en los próximos días se entregarán otros 600.000 nuevos materiales educativos impresos para nuestros estudiantes. Ampliamos los establecimientos con acceso a Internet, avanzamos con la dotación de laboratorios móviles de informática con más de 20.000 notebooks. Para fin de año tendremos conectadas 4.800 escuelas, pudiendo dar cobertura al 84% de la matrícula escolar. Estamos impulsando un cambio significativo para las futuras generaciones a través de más y mejores servicios educativos para el desarrollo integral en la primera infancia. Con este proyecto estamos ampliando el alcance de estos servicios para garantizar que en sus primeros 1000 días nuestros niños reciban toda la atención que necesitan. Así también construimos 5.975 nuevos espacios en centros educativos para fomentar la estimulación oportuna. Además de lo educativo y pedagógico, nuestras escuelas continuaron brindando apoyo a la alimentación. Desde el inicio de la pandemia, la alimentación escolar se convirtió en kit de alimentos y este año más de 50.000 toneladas fueron entregadas para apoyar a las familias más vulnerables. Así también hemos entregado más de 1.300.000 kits escolares en todo el país. También ha habido avances significativos en materia de infraestructura escolar. Durante esta pandemia, nuestro gobierno ha hecho un esfuerzo importante mediante mejoras edilicias de centros educativos que beneficiaron directamente a miles de estudiantes. Educación es esperanza. Educar es construir futuro. Nuestro gobierno ha acompañado e impulsado la necesaria transformación de la educación en este contexto. Hemos impulsado un diálogo nacional incluyendo a todos los sectores de la sociedad y, por supuesto, a los docentes, actores principales de esta noble tarea. En los 17 departamentos para identificar las necesidades y demandas del país. También se han establecido mesas de diálogo con profesionales nacionales y extranjeros para elaborar un diagnóstico real de la educación paraguaya y a partir de ahí encontrar mejores soluciones para nuestros estudiantes. Nuestro objetivo hoy consiste en concretar el Pacto Nacional para la Transformación Educativa. Honorables congresistas, en materia industrial, en lo que va del año hemos registrado un incremento del 30% de nuevos proyectos de inversión que crearán
miles de empleos orientados a los jóvenes, uno de los activos más valiosos de nuestro país. Quisiera citar algunos proyectos más emblemáticos por su envergadura. La planta de celulosa Paracel, la cementera Secom, el frigorífico Marfrig, todos ellos localizados en Concepción. Nuestro primer departamento se convertirá en un nuevo polo de desarrollo. Omega Green ha elegido al Paraguay para la instalación de la mayor fábrica de biocombustibles en toda Latinoamérica, que estará ubicada en Villeta. Este incremento en el número de nuevos proyectos de inversión es una clara señal de la confianza que genera el Paraguay a nivel internacional y que estamos transitando el camino de la recuperación económica. Por efecto de la pandemia, estamos viendo el desarrollo de nuevos sectores de la industria nacional, específicamente para la provisión al sistema sanitario. Así también estamos convencidos de que el establecimiento de nuevas industrias verdes que cuiden el ambiente y añadan valor agregado con empleos de calidad son el camino para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Por ello suscribimos una alianza con el Instituto Tecnológico Automotor de Corea, líder mundial en el rubro, que instalará en el país un centro tecnológico de autopartes y formará a técnicos profesionales y transferirán tanto conocimiento como tecnología para la fabricación de vehículos eléctricos en nuestro país. En materia comercial, la pandemia impulsó el comercio electrónico. En el 2020 este sector creció en un 58%, pasando de 300 millones de dólares a 475 millones de dólares. En materia de exportaciones, en el primer cuatrimestre del 2021 vimos un incremento del 29% del volumen de exportaciones en términos interanuales que se han diversificado a rubros no tradicionales. Desde el inicio de nuestro gobierno hasta el día de hoy se han abierto 30 nuevos mercados que son nuevas oportunidades para la producción nacional. El flujo de inversión directa en el Paraguay ha registrado un crecimiento de más del 8% con relación al 2019, confirmando así el nivel de confianza y el potencial de atracción para el capital que tiene nuestro país. Hemos trabajado intensamente en fortalecer y modernizar el sistema eléctrico nacional. En el año 2020, la ANDE ejecutó inversiones por aproximadamente 270 millones de dólares, dirigidas a mejorar la distribución del servicio, iniciando la construcción de la subestación Iguazú de 500 kV y la línea de transmisión de doble terna del margen derecho hasta Iguazú, con el objetivo de retirar por primera vez en nuestra historia la totalidad de la potencia que nos corresponde en la Itaipú binacional, para que la abundancia en energía limpia y renovable pueda llegar a cada familia paraguaya y a los sectores productivos, siendo un factor de crecimiento económico y desarrollo social. Los indicadores de la ANDE reflejan una mejora del servicio eléctrico en un 35%. Y para continuar en esta línea hemos firmado un convenio de cooperación con la Itaipú binacional para un aporte de 203 millones de dólares en 5 años. Aprobamos también el Plan Maestro de Obras, que prevé una inversión de más de 6.500 millones de dólares en los próximos 10 años. Con estas obras mencionadas y la adecuación de la barra de Yacyretá, Paraguay accederá al 100% de la potencia que le corresponde en cada entidad binacional, lo que constituye un paso firme hacia la soberanía energética de nuestro país. La revisión del anexo C del Tratado de Itaipú es una cuestión de Estado. 2023 es el año en que se podrán revisar las bases financieras y la prestación de servicios contenidos en el mismo. Hemos realizado estudios técnicos
que nos permitirán evaluar diversos escenarios posibles y apoyar nuestras decisiones. A lo largo del año 2020, los grupos de trabajo económico, comercial, técnico y jurídico han presentado informes preliminares vinculados a la revisión del anexo C. Este proceso se está llevando a cabo con rigor técnico, profesionalismo, transparencia y participación pluralista, incluyendo a diferentes sectores de la sociedad civil, partidos políticos, instituciones públicas, academia y la Iglesia. Hemos solicitado al Brasil adelantar las conversaciones para la revisión del anexo C en vista de que para el 2022 el saldo de la deuda se reducirá afectando la tarifa por la venta de potencia. Se constituyó la Comisión Nacional integrada por senadores, diputados y parlasurianos que acompañarán la revisión del anexo C. Consideramos que el acompañamiento del Congreso es importante y refuerza el control ciudadano. La fortaleza de nuestro país en la mesa de negociación debe estar cimentada en un consenso nacional amplio de lo que esperamos de la Itaipú Binacional para los próximos años. Desde el Gobierno tenemos el compromiso firme de que esa posición nacional esté orientada a potenciar a la entidad como factor de desarrollo para beneficio de ambos pueblos, al cuidado del medio ambiente a través de la generación de energía limpia, a un mejor aprovechamiento de la energía producida, a mejores condiciones para disponer libremente de la misma y a la integración energética como pilar para el desarrollo sostenible de la región. La seguridad es otra de las áreas centrales de acción de nuestro gobierno. Creamos consejos de seguridad ciudadana como estrategia para llegar a todo el país, generando vínculos estrechos entre la policía, la comunidad organizada y los gobiernos locales. Esta estrategia de seguridad implica no solo el combate al delito, sino también a sus causas. Por ello, la acción de estos consejos es complementada con el apoyo de las instituciones públicas vinculadas al área social, tales como el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, INDER, INDI, entre otras instituciones. La prevención es clave para enfrentar el delito. Por eso hemos creado nuevos centros de monitoreo de cámaras en varias comisarías con funcionalidades como el reconocimiento facial, el lector de matrículas. Además, también estamos generando capacidades técnicas para el monitoreo analítico de los integrantes de las fuerzas públicas. Igualmente estamos trabajando en la implementación del proyecto de Ruta Segura, una modalidad de control de rutas del país a partir del monitoreo de cámaras, facilitando el tránsito de viajeros y turistas. En los próximos meses se implementará el uso de pulseras electrónicas para el monitoreo de personas con medidas alternativas a la prisión. En cuanto a la lucha contra el crimen organizado, hoy estamos enfocados en la desarticulación de estructuras criminales, impulsando la incautación de sus bienes, capturando a sus referentes y afectando sus finanzas. Hemos realizado la incautación más grande de cocaína en la historia de nuestro país, sumando 14.200 kilogramos en lo que va de nuestro gobierno. Además, se incautaron más de 13 millones de kilos de marihuana, avionetas, vehículos, armas, establecimientos ganaderos, causando un perjuicio para el crimen organizado estimado de más de 530 millones de dólares. Operativo como Frontera Segura, Atlántico Norte, Nueva Alianza, Paso Bravo, entre muchos otros, generaron el terreno propicio para que las estructuras criminales internacionales sufrieran el embate de estas intervenciones. Todavía hay mucho por hacer. Reafirmamos el compromiso de continuar las acciones
dentro del marco de la ley y del respeto a los derechos humanos. Estamos trabajando incansablemente con todas nuestras fuerzas para que los ciudadanos secuestrados vuelvan a sus hogares, al seno de sus familias, a quienes acompañamos en su dolor en estos momentos muy difíciles, a Edelio, a don Félix Urbieta y al ex vicepresidente, el señor Denis, a sus familias, nuestra solidaridad y apoyo. En nuestra gestión hemos atacado frontalmente al grupo criminal del norte. Dimos con su núcleo central, recabando evidencias y debilitando su estructura. Con este avance, todos los paraguayos hemos evidenciado el actuar inescrupuloso de este grupo delictivo. 9 integrantes ya no están en filas y continuaremos con fuerza las acciones en el norte del país. Proteger a las mujeres es nuestra responsabilidad como sociedad. Nuestro gobierno continuará dando pasos en esta dirección. Está en marcha el plan de respuesta inmediata en casos de violencia contra la mujer, articulando una rápida atención de las instituciones públicas vinculadas. Estamos trabajando para fomentar la participación, el liderazgo y el empoderamiento político y económico de nuestras mujeres, así como la prevención y protección en situación de violencia. Un total de 23.245 mujeres en situación de violencia y trata de personas recibieron servicios integrales de prevención, atención y protección. Mujeres integrantes de diferentes etnias de los pueblos indígenas se formaron como facilitadoras en temas de género, derechos humanos, responsabilidad compartida en el hogar y prevención de la violencia. A través del Centro Ciudad Mujer y Ciudad Mujer Móvil llegamos a miles de mujeres paraguayas con los servicios de prevención y atención a la violencia en un esfuerzo coordinado de más de 17 instituciones del Estado. Impulsamos también el fortalecimiento de los programas de protección y promoción integral para prevenir las situaciones de violencia con el proyecto Paraguay Protege a las niñas, niños y adolescentes en el contexto de la emergencia COVID-19. Hemos brindado asistencias directas a través del programa Abrazo, que es un programa de transferencia condicionada para la disminución progresiva del trabajo infantil, acompañando la gestión con kits alimentarios. Con el objetivo de asegurar todos los programas identificados como esenciales en el sistema de protección social pueden llegar a las niñas y niños de manera oportuna. Hicimos el esfuerzo de la creación de CUNUU, nuestra estrategia de atención integral a la primera infancia, que establece un mecanismo de trabajo territorial para estandarizar protocolos, priorizar inversión que asegure el cierre de brechas en infraestructura y recursos humanos. En otra área, la regularización de territorios sociales es otro de los pilares de nuestra gestión. Un total de 31.060 familias han obtenido seguridad jurídica en la tenencia de sus tierras a través de la implementación del programa de desarrollo y apoyo social a los asentamientos. En cuanto a la adquisición y regularización de tierras para la reforma agraria, en lo que va de nuestro gobierno, hemos entregado más de 2.600 títulos de propiedad y en los próximos días tenemos 600 títulos más. Hemos logrado recuperar 24.000 hectáreas ubicadas a metros de la frontera con Bolivia, en el departamento de Alto Paraguay, que estaban en posesión de personas vinculadas al narcotráfico. El inmueble se ha entregado a las Fuerzas Armadas de la Nación, hecho sin precedentes para la gestión del INDER por su importancia en materia de seguridad
y soberanía. Con el INDI trabajamos con las comunidades indígenas, impulsando la financiación de proyectos para el desarrollo y arraigo de las comunidades indígenas, con inversiones en microproyectos de desarrollo como agua potable, producción agrícola, ganadera, entre otros, construcción de viviendas, centros comunitarios y electrificación, llegando a 136 comunidades indígenas a nivel nacional. Así también en cuanto a la adquisición de tierras, después de más de 10 años, el Estado realizó la adquisición de 351 hectáreas en diversas localidades del país. La elaboración de un Plan Nacional de Pueblos Indígenas constituye un paso importante. A través del INDI hemos construido de manera coordinada con los 19 pueblos indígenas un marco estratégico de acciones para la garantía de sus derechos a través de un proceso sustentando el diálogo intercultural. El apoyo a los estudiantes universitarios de las comunidades indígenas también forma parte de nuestras prioridades. Hemos entregado una asistencia directa a jóvenes indígenas de nuestro país. Convencido de que la solidez institucional es fundamental para el éxito de las políticas públicas, el gobierno está trabajando de manera intensa en una serie de propuestas de transformaciones institucionales que nos permitan tener una administración estatal más eficiente. La conducción política para transformar la realidad requiere de una organización estatal que tenga la fuerza de generar condiciones que propicien un clima de negocios favorables para el sector privado. Este camino que estamos construyendo cumple con los objetivos de desarrollo sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo 2030 y el Plan de Recuperación Económica. Ñapuá, Paraguay, algunas de las propuestas ya fueron presentadas al Congreso Nacional y otras se encuentran en su etapa final. Nuestra agenda de transformación del Estado impulsa acciones que se enmarcan en la participación ciudadana, la modernización del servicio público, el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento institucional. Algunas de las reformas más importantes en las que estamos trabajando son la creación de un nuevo tipo de persona jurídica denominado empresas por acciones simplificadas, reduciendo los tiempos de gestión y los costos para la constitución de nuevas empresas. Igualmente hemos establecido medidas para facilitar la inscripción de MIPYMES en los regímenes tributarios simplificados. El proyecto de ley de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal busca asegurar la estabilidad, sostenibilidad y previsibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. El proyecto de ley de la función pública y la carrera de servicio civil, cuyo objetivo es contar con una herramienta moderna, competitiva, que permita que la meritocracia sea el principio fundamental para el acceso a la función pública. El proyecto de ley de suministro y compras públicas, que tiene como objetivo lograr que el proceso de compras sea más dinámico, transparente, competitivo y que a su vez redunde en mejores precios para el Estado. En el mes de mayo del 2021, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso Nacional el proyecto de ley. Desde el inicio de esta administración y todavía más durante la pandemia, también estamos dando pasos firmes hacia la transparencia y protección de los recursos públicos. El gobierno, en el momento de mayor urgencia de la historia de las compras públicas, puso más luz sobre las operaciones. Prueba de ello son las herramientas específicas para promover la transparencia y luchar contra la corrupción, tales como la plataforma digital Rindiendo Cuentas, en la que cualquier ciudadano puede verificar cada inversión y distribución de recursos.
Paraguay fue el primer país de la región en implementar una plataforma innovadora de este tipo. Además, creamos una comisión interinstitucional de supervisión y control en la adquisición de productos para COVID, para que funcione como un mecanismo que haga un control doble en cada compra que hace el Ministerio de Salud. Además de comprometerme con futuras iniciativas que promuevan la transparencia, la lealtad institucional y la colaboración con la justicia penal, pretendo dejar como legado una práctica política consistente con el Estado de Derecho, respeto a la división de los poderes. No tengo la intención en modo alguno que los conflictos políticos que puedan enfrentar el gobierno sean resueltos amistosamente por los jueces y fiscales. De ellos solo espero que sean implacables, que actúen sin selectividad y de mi parte, como administrador del país, solo encontrarán respaldo. Cuando asumimos, jamás nos imaginamos que íbamos a atravesar una pandemia. Y es importante que todos reconozcamos que nadie en el mundo estuvo preparado para afrontar de un día para otro un colapso sanitario de esta magnitud y sus consecuencias. Este gobierno fue uno de los primeros en tomar medidas para cuidar a la gente, cerrando nuestras fronteras, redireccionando recursos, promoviendo planes y proyectos para hacer frente al COVID. Este gobierno hizo la mayor inversión en salud que se tiene registro en los últimos años. Este gobierno impulsó como ningún otro el gasto en obras públicas para que el impacto de la pandemia en la economía sea el menor posible. Este gobierno hizo todo lo que estaba a su alcance para no soltarle la mano a su gente. Con esto no quiero decir que no nos hemos equivocado, que hicimos todo bien. Claro que hubo muchas cosas que podíamos haber hecho mejor o de otra manera. Siento profundamente las vidas que se ha llevado este virus, que azotó al mundo, enlutando a miles de hogares. Acompañamos a todos los familiares en su dolor y duelo. Mientras el COVID aísla al paciente, el personal de blanco se convierte en ese puente de esperanza con la recuperación y la vida. Por eso, de todo corazón, agradezco a los enfermeros, enfermeras, médicas, doctores, personal administrativo, quienes con esfuerzo enorme, muchas veces sin dormir, ponen sus vidas en riesgo al servicio de la gente. Quiero también aprovechar para agradecer a los medios de comunicación, quienes nos acompañan en la difícil tarea de acercar la información correcta a la ciudadanía en medio de una pandemia. Agradecer a los empresarios, emprendedores, que hicieron lo posible para seguir adelante, que se reinventaron y que cuidaron de sus empleos, permitiendo así que miles de familias paraguayas no se queden sin ingreso para subsistir. Quiero agradecer a las iglesias de distintos credos por ayudarnos a sostener la esperanza en medio de tanta oscuridad. En todo este tiempo, nuestro gobierno tomó acciones inéditas para aliviar la adversidad de la gente. Les aseguro que el tiempo que se viene será mejor. Las vacunas están llegando. Espero que pronto podamos volver a juntarnos sin miedo, a abrazarnos con nuestros seres queridos. Para eso les pido a todos los sectores de la sociedad que renovemos
el pacto de confianza, de tolerancia, de convivencia democrática. Este momento necesita de cada uno de nosotros, sin exclusiones de ningún tipo, priorizando lo que nos une por sobre lo que nos separa. Vamos a salir adelante juntos, vamos a salir adelante unidos y comprometidos con un país mejor. Reafirmamos nuestro compromiso con la salud, con el trabajo, con la economía. El día de hoy, este gobierno reafirma su compromiso con la gente. Agradezco a Dios y a mi familia y a todos ustedes. Muchas gracias, que Dios bendiga al Paraguay.